versos. Tenemos Segunda de Reyes y Primera de Reyes. Vamos a buscar Primera de Reyes primero. Primera de Reyes 19:19, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Poderoso Dios. Si vamos a hablar de los mantos, qué mejor versículo que este para empezar, poderoso Dios. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. ¿Lo tenemos? Amén. Como la palabra es santa, la leemos en el santo nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Ahora vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 13 y 14. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 13 y 14. Poderoso Dios. Amén. Amén. Y dice así: alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Amén. Acompáñenme a orar para empezar. Padre, te damos gracias, honor, gloria y honra. Recibe, Señor, honor, Padre eterno. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar en tu santo templo, Padre eterno, en esta hora, Señor. Bendito Dios, danos sabiduría, Señor. Danos inteligencia, Padre eterno. Ayúdanos a entender lo que tú quieres que nosotros aprendamos y entendamos en esta noche, Señor amado. Bendito Dios, que no solamente escuchemos, Señor, sino también que a través de esta enseñanza, Padre eterno, tú puedas darnos forma, Señor, a nuestro carácter de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad, Padre eterno. Bendito Dios, de igual manera te pido, Señor, por aquellos que están escuchando este discipulado a través de las redes, Señor, que sea de bendición para sus vidas, Padre Santo. Bendito Dios, tú sabes que yo sin ti no soy nada. Padre eterno, yo me quito para que tú te pongas. Yo no tengo nada que dar, amado mío. Yo en mi humanidad, Padre Santo, no hay nada que ofrecer, Padre eterno. Pero tú, por tu gracia, por tu misericordia y por tu favor, Padre eterno, oh bendito Dios, te ha placido, Padre Santo, usar mis labios para enseñar. Y yo me pongo en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Recibe honor, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Puede sentarse. Viva Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Tome su micrófono para las preguntas. Poderoso Dios. Estamos felices de estar aquí. Viva Dios. Aleluya. Gracias, Jesucristo. Recibe honor, Padre eterno. Aleluya. Discipulado sobre mantos. Mantos, herencia, poder y propósito. ¿Qué es un manto según la Biblia? Viva Dios, aleluya, ¿verdad? Empezamos leyendo el libro de Reyes, tanto primera como segunda de Reyes, que nos está hablando de un manto. Una persona tenía un manto y se la tiró sobre otra persona, ¿verdad? Tiempo después, esa persona toma ese mismo manto y con ese manto vemos que puede partir el agua en dos para poder cruzar y hacer, ¿verdad?, proezas y cosas que la persona a la cual el manto le pertenecía solía hacer. O sea que esto me está diciendo que a través de este manto hubo una transferencia de algo, ¿verdad? Entonces vamos a discutir, vamos a hablar, vamos a ver de qué se trata todo esto. El manto en las Escrituras representa autoridad espiritual. Cobertura divina y asignación ministerial. Cobertura divina y asignación ministerial. Un manto
¿verdad? En la época de antes era una prenda específica que los sacerdotes y los profetas usaban como parte de su vestimenta y que espiritualmente simboliza el llamado, la unción y la identidad que Dios coloca sobre una persona X para cumplir un propósito X. Viva Dios, aleluya. Un manto generalmente se hacía con la piel, ¿verdad? Con piel o con lana de oveja, y se usaba como capa externa sobre la ropa normal, algo más o menos como lo que yo estoy, ¿verdad? A mí me encanta, siempre ando con un manto, le dicen ponchos también en el lenguaje actual, pero me encanta, me da cobertura, también me mantiene calentita. Tengo diferentes mantos de diferentes texturas, diferentes telas, diferentes colores, viva Dios, aleluya, porque es una prenda que me gusta usar, poderoso Dios. Personajes como Job y Esdras, ¿verdad? Poseían mantos. En el caso de Job vemos como Job rasgó su manto cuando entró en duelo. Y esto lo vemos en el libro de Job, capítulo 1, versículo 20. Libro de Job, capítulo 1, versículo 20. Y Esdras rasgó sus vestiduras y manto en señal de dolor y arrepentimiento. Y esto lo vemos en el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 5. Como usted sabe, en los discipulados yo no leo todos los versículos porque va a tomar mucho tiempo, pero usted anote las citas bíblicas para que pueda estudiar en casa. Viva Dios. Esdras 9:5. Bien, más allá de su función práctica, ¿verdad? El manto adquirió un poder significativo, simbólico en la Biblia. Era la representación visible de una realidad espiritual, porque cuando hablamos de lo espiritual, no lo vemos, ¿verdad? Entonces, el manto era una representación visible del mundo espiritual, poderoso Dios. Los profetas, ejemplo, eran conocidos por usar un manto distintivo como señal de su llamado y autoridad dada por Dios. Los profetas siempre traían un manto. Viva Dios, aleluya. Como por ejemplo el profeta Samuel. El profeta Samuel vestía un manto y eso lo vemos en Primera de Samuel capítulo 15 versículo 27. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 27, el cual simbolizaba su posición profética ante el pueblo. De igual manera vemos como Elías, que ya leímos, ¿verdad? También poseía un manto y cuando Dios le indicó a llamar a Eliseo para que lo sucediera, Elías arrojó su manto sobre él, lo cual representa ¿qué? Cobertura, llamado, ministerio profético y la unción. Básicamente, cuando yo estoy poniendo lo mío encima de otra persona, estoy haciendo una transferencia. Las transferencias espirituales son reales y tenemos que tener cuidado de quienes las recibimos. Abrimos y cerramos paréntesis. Viva Dios, aleluya. Tu manto no es solo una prenda espiritual, sino una representación del rol y la responsabilidad designada de Dios para contigo. Es lo que Dios está confiando, poniendo en tus manos. Viva Dios, aleluya. Portar un manto es portar la presencia del Señor. Es un gran honor portar la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también es una gran responsabilidad, porque su gloria pesa y pesa mucho. Viva Dios, aleluya. ¿Qué no hizo Elías, verdad? Elías hizo de todo. El profeta Elías derrotó a 900 profetas de Baal. El profeta Elías cerró los cielos por 3 años y medio. El profeta Elías hizo descender fuego del cielo. El profeta Elías mató a 150 soldados de acá, de 50 a 50. Él solito, viva Dios, aleluya. Y esto fue una transferencia que él hizo de espiritual de él hacia Eliseo. Hay varios tipos de mantos.
No vamos a cubrirlos todos en esta noche por cuestión de tiempo, pero tenemos, el manto significa varias cosas. Significa cobertura y protección. Cuando tú tienes un manto, te trae una cobertura y una protección, poderoso Dios. Un manto significa lo que estábamos diciendo, transferencia de una autoridad. El manto significa identidad espiritual. El manto significa unción y poder. Viva Dios, aleluya. ¿Y cómo podemos discernir? ¿Cómo nosotros podemos reconocer el tipo de manto que tenemos? Porque nosotros tenemos un manto. Viva Dios, aleluya. ¿Cómo ustedes reconocen el tipo de manto? ¿Usted sabe qué manto usted porta? ¿No? Bueno, yo tengo la cobertura de Dios. Amén. Tenemos esa cobertura. Amén. Autoridad. Amén. La Biblia dice que Él nos da la potestad, la autoridad Amén. para atar y desatar. Ujú. Por ende, la Biblia registra entonces, habiendo dicho lo escrito en la palabra, que nosotros tenemos esa cobertura de Dios. Viva Dios, aleluya. Siempre y cuando nosotros andemos en obediencia, Amén. Esa es la en sus clave. estatutos. Esa es la clave para todo. Obediencia. Obediencia y sometimiento. Viva Dios, aleluya. Amén. Humillación también. Amén. Viva Dios. Eso es así. Reconocer tu manto espiritual significa saber discernir también cuál es tu llamado. Porque todos tenemos ese manto, el manto de autoridad, ¿verdad? Pero hay un manto que usted tiene que yo no lo tengo. Hay un manto que yo tengo que usted no lo tiene. Y eso tiene mucho que ver con qué? Con su llamado y con su asignación. Viva Dios, aleluya. Entonces, reconocer tu manto espiritual también significa saber discernir cuál es tu llamado, cuál es tu don predominante, cuál fue el don que Jehová te entregó, ¿verdad? Y aquello en lo que tú tienes autoridad espiritual o identidad ministerial, porque puede que yo tenga autoridad espiritual en un área y puede que no la tenga en otra. Amén. Entonces, tu pasión espiritual va a revelar tu llamado. Y eso es lo que va a hacer reconocer, va a hacerte reconocer o saber qué tipo de manto tú portas o cuál es el manto que Dios te entregó para con tu llamado, para con tu identidad. Porque hay muchas personas que dicen, pero yo no sé para qué Dios me llamó. Yo no sé cuál es mi rol dentro de la iglesia. Yo no sé si estoy supuesta a adorar, yo no sé si estoy supuesta a orar, yo no sé si estoy supuesta a predicar, a enseñar. ¿Cuál fue el don que Dios me entregó? Y cuando vemos el llamado que le hace, ¿verdad? Dios a Eliseo para que sea la sucesión de Elías, lo hace a través de un manto. Porque Eliseo, ¿qué fue lo que le pidió a Elías? Quiero la doble porción de tu espíritu. Y Elías era un profeta, viva Dios, aleluya. Entonces, Eliseo fue cubierto con un manto que profético. Y él pudo desempeñar su rol como tal gracias a esa cobertura que se le dio. Entonces, ¿qué cobertura tenemos nosotros que se supone que es para lo que estamos llamados a hacer? Al principio no se escuchaba, pero ya sí. Hay que ver a qué nivel en el video están. Sí, ya se escucha. Hay que ver a qué nivel del video están. En el principio no se estaba escuchando. Viva Dios, aleluya. Entonces deseamos que tu pasión espiritual es la que va a revelar tu llamado. Dios suele poner en nuestros corazones una inclinación específica en ciertas áreas. ¿Cómo yo sé cuál es mi llamado? ¿Cómo yo sé cuál es mi manto? Viva Dios, aleluya. Un ejemplo, si usted se siente atraído por predicar, ¿verdad? Por enseñar la palabra, usted siente pasión por orar por los enfermos, si a usted le gusta la alabanza y la adoración, tal vez la justicia es una pasión, ¿verdad? Santa, que es un indicativo del llamado que usted porta, el llamado que usted tiene. Lo que más te mueve espiritualmente es lo que indica el tipo de manto que te cubre para con tu ministerio. Viva Dios, aleluya. Ejemplo, una persona con un manto evangelístico. Una persona con un manto evangelístico sentirá un gran peso santo especial en su corazón. ¿Por qué? Por las almas perdidas.
Una persona que tiene un llamado a ser evangelista, cuando se trata de las almas perdidas, siente un dolor tan grande cuando ve las almas allá afuera perdiéndose, que no es el mismo dolor que yo siento, no es el mismo dolor que siente un adorador, no es el mismo dolor que siente un maestro, porque ese es su llamado. Hay un sentir que ya Dios ha puesto en el espíritu de la persona, lo cual hace que haya una conexión. Viva Dios, aleluya. Poderoso Dios. También para identificar el manto que nos cubre con respecto a nuestro don, usted va, yo me río porque a mí me pasa, estuve hablándole con el pastor, también le pasa, y es efectivamente eso. La lucha más grande que usted tiene a menudo es en contra de lo que usted está ungido. Es en contra de lo que usted está ungido para vencer. No sé si lo estoy explicando de manera que tenga sentido. El enemigo va a atacar espiritualmente el área en la cual usted está ungida para vencer. Si usted está llamada para ser una intercesora o un intercesor, el enemigo va a atacar su oración. Ejemplo. Amén. Si usted tiene un llamado para liberación, usted va a tener ataques fuertes de las tinieblas, porque lo van a atacar en el área para el cual Jehová lo llamó a usted a vencer. ¿Tiene sentido? Amén. Por ejemplo, Moisés fue rechazado. ¿Por quién? Él fue rechazado por su pueblo. ¿Y a qué lo llamó el Señor? A libertar al pueblo. Para tener una idea. Amén. También, ¿qué más? Tu fruto espiritual es lo que va a confirmar la unción que tú portas o el manto que tú portas. El manto se valida por el impacto que tú haces, por los frutos, no por el título. A mí un título de adoradora o de maestra o de profeta o de pastora no me da nada. El fruto que yo doy, eso es lo que va a validar la cobertura que está encima de mí. Viva Dios, aleluya. Amén. Porque los dones y los frutos son evidentes. Amén. Entonces, como menciona 1 Corintios 12, Romanos 12, 6, 8 y Efesios 4, 11, que todos hablan de lo mismo, de los frutos y los dones del Espíritu. Viva Dios, aleluya. Así pueden repasarlo en casa. Estas son herramientas que están ligadas a nuestro manto. Si cuando usted enseña la palabra, otros reciben la revelación y crecen, es una señal, eso es un fruto, es una señal de que usted tiene un don de enseñar. Amén. De que por ahí es su llamado, de que su llamado tiene algo que ver con la enseñanza. Viva Dios, aleluya. Hay personas que, por ejemplo, le gustan adorar, pero no son llamados a adorar. Todos somos llamados a adorar. Déjame arreglar eso para que no me... Todos somos llamados a adorar, ¿verdad? Pero hay ministerios. Entonces, con respecto a los mantos y los ministerios, yo no soy una adoradora. Yo adoro a Jehová, pero no soy una adoradora para ministrar. Amén. Porque un adorador, una persona con un manto de adoración, con un llamado a adorar, inmediatamente esa persona abre la boca para adorar al Señor. Usted siente que la atmósfera cambia, mire, así. Pero es porque ese es su don. Amén. Mientras que yo me puedo parar aquí de galillarme, puedo tener la voz más bella del mundo y no sucede nada espiritualmente. El mundo espiritual no se mueve porque yo no nací para eso. Viva Dios, aleluya. Eso no es mi manto, no es mi cobertura. Viva Dios, aleluya. Amén. Una persona puede venir y puede tratar de echar fuera a un demonio y el demonio no se va a ir, ¿verdad? Porque tal vez la persona no tiene
un don de liberación para que la otra persona sea liberada, aunque sabemos que quien liberta es el Espíritu Santo, pero también entendemos, estamos hablando de los ministerios y los mantos, amén. Una persona con un ministerio de liberación puede venir inmediatamente decir, sal fuera en el nombre de Jesús, y la persona queda libre, porque en esa atmósfera es que se mueve, porque ese es su don, es su llamado, es su cobertura, es su manto, es el manto que porta. Viva Dios, aleluya. ¿Me siguen? Amén. Más o menos, viva Dios, amén. Poderoso Dios, te adoramos, Rey de gloria. Gloria a Dios. Todo, me voy a retirar un momento porque estamos teniendo problemas con la transmisión. No, de verdad no sé qué es lo que está sucediendo, pero aleluya. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoramos, Rey eterno, Rey de majestad. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Viva Dios. Aleluya. Estamos en vivo. Hermanos, no se nos muevan. Quédense ahí, que estamos tratando de arreglar esto aquí. Poderoso Dios. Señor, reciba honor, gloria y honra. Viva Dios, aleluya. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, aleluya. Aquí en casa se escucha bien, amén. ¿Ustedes me escuchan bien o se escucha bajito? Aquí en casa. Aquí en casa se escucha bien. Poderoso Dios. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Alabanzas al Cordero. Viva Dios, aleluya. Bueno, oramos para que el Señor tome el control de la transmisión. Hay cosas que nosotros humanamente no tenemos el control. Viva Dios. Pero el Señor, es como que se va y viene la transmisión. No sé qué es lo que sucede, pero le pedimos al Señor, ¿por eso escucha? Ok, que tome el control. Viva Dios, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Recibe honor, gloria y honra. Bendito Dios. Poderoso eres, Rey eterno, Rey de majestad. Aleluya. Bien, si al usted orar, estamos, ¿verdad? Por si nos están sintonizando ahora, estamos discipulando sobre los mantos y la identidad, ¿verdad? Que tenemos, el llamado y los dones. Poderoso Dios. Si al orar por enfermo, ¿verdad? Dios suele obrar sanidad, podría indicar que usted porta un manto de sanidad o milagros. Entonces, el fruto es lo que revela tu manto, tu cobertura, poderoso Dios. Porque no queremos estar haciendo el trabajo equivocado tampoco. Queremos movernos en el ministerio que el Señor ha entregado en nuestras manos, porque solamente ahí es que vamos a tener éxito. Viva Dios, aleluya. Cuando algo fluye con facilidad en tu vida, es un indicativo de que por ahí es tu cobertura espiritual. Viva Dios, aleluya. Tu cobertura espiritual te ayuda a reconocer, poderoso Dios, el tipo de manto que tú portas. Como decíamos, Elías reconoció el tiempo de Eliseo, ¿verdad? Y Eliseo, ¿qué hizo? Honró la transferencia cuando ese manto fue transferido. Tu manto es un sello, es una señal del cielo sobre ti, que tú tal vez no lo ves, las personas no lo ven, pero adivina quién lo ve, los demonios. Que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Tú no ves tu manto, amén. Las personas no ven tu manto, pero los demonios sí lo ven. El enemigo sabe cuál es tu manto y por eso te ataca por ahí. ¿Para que tú qué? Para que tú no hagas lo que se supone que estés haciendo para el reino del Señor aquí en la tierra. Viva Dios, aleluya. Otra manera de reconocer tu manto, este tiempo se fue hoy, porque yo acabo de empezar y son las 7:54. Me siento que acabo de empezar. Viva Dios, aleluya. Otra manera de reconocer tu manto es por revelación a través de tus líderes o una autoridad espiritual
que Dios haya puesto en tu vida proféticamente, ¿verdad? En la Biblia vemos casos en que el llamado de una persona fue reconocido por otros siervos de Dios o confirmado proféticamente. Por ejemplo, Moisés discernió el liderazgo que tenía Josué y lo comisionó frente al pueblo. Elías discernió el llamado que tenía Eliseo. Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, junto con los ancianos, impuso manos sobre Timoteo para impartirle un don. Amén. Y esto se encuentra en 1 Timoteo 4:14. Por ejemplo, pues yo no soy cobertura sobre el hermano que su hijo que nos visita, viva Dios, aleluya, pero el Señor me permitió ver el tipo de manto que él porta y su llamado fue confirmado aquí, ¿verdad? Para la gloria y honra del Señor. Entonces, esa es una manera de que el Señor también te pueda revelar si tú no sabes o si tienes duda del manto que tú portas. Poderoso Dios, amén. Yo al Señor le he dicho muchas veces, Señor, confírmame mi manto, confírmame, pero Él me dice que no y que no, porque Él quiere que su voz sea suficiente. Dios obra de manera misteriosa con todo el mundo, no lo hace de la misma manera, y yo ya le dije, ok, Señor, no voy a volverte a decir que me confirmes a través de boca humana, porque sí tienes razón, tu voz es suficiente. Pero nosotros en nuestra humanidad, en nuestra carne, queremos escucharlo, porque a veces Dios nos habla y nos habla y nos habla, pero nosotros tenemos esa necesidad de escuchar una confirmación por voz de hombre, porque a veces pensamos que la voz de Dios no es suficiente. Y yo tuve que pedirle perdón al Señor, porque yo dije, Señor, perdóname, porque yo sé que te hice sentir mal, porque estoy poniendo una voz de un hombre por encima a tu voz, y eso no está bien. Por eso es que tenemos que saber discernir la voz de Dios, saber escuchar cuando Dios nos habla, y que eso sea suficiente, porque tenemos que dejar de pedirle tanta confirmación al Señor. Hay veces que nosotros le pedimos confirmación, confírmame, y después que te lo confirma, en su santa misericordia, ¿qué hacemos? Confírmame de nuevo. Y te confirmo otra vez, pero encima de todo esto, en tu corazón, en tu espíritu, tú sabes al 1000% que lo que Dios te ha puesto en tu corazón viene de Jehová. Pero como quiera seguimos diciendo, Señor, confírmame, confírmame, confírmame. Y esto tiene que ser una lección, que tenemos que dejar de querer poner tanto la voz del hombre por encima de la voz de Dios. Amén. ¿Tiene algo que aportar hasta ahora? Amén. Lo de la confirmación sobre el manto de lo que estamos estudiando, Amén. del llamado, me pasó los otros días con Abimael, el hijo de nuestra hermana Carmen. Semana antes, yo estaba diciendo, Señor, por si acaso, háblame sobre él. Y no mencioné, no le dije al Señor que me confirmara basado a lo que yo quería que él me hablara, pero Él lo sabe todo. Amén. Él lo sabe todo. Sí, Señor. Y mis palabras fueron, Señor, confírmame basado en lo que tú sabes a lo que yo fui llamada. Amén. Y entonces después usted me puso la encomienda de ser la mensajera de la noche. Amén. Del viernes. Entonces, Abimael, estábamos aquí hablando, eso fue el viernes pasado. No, porque tu llamado es como de enseñar. Yo te veo a ti como una maestra, como que de eso mismo, de difundir la palabra de Dios. Amén. Y no te preocupes, que Dios te va a seguir capacitando. Recuerda que estamos en la Universidad de Cristo. Y yo por dentro, gracias, Señor. Pero así somos, ¿verdad? De eso se trata. Para preguntarle al hombre, mejor le preguntamos a Dios. Amén. Para no entrar en este debate de la confusión, porque eso es lo que el enemigo quiere. Sí, confundirnos. Señor. Confundirnos. Amén. Amén. Eso es así. Uh-huh. Sí, Señor. Viva Dios. Viva Dios. Viva Dios. Amén.
Sí, que sí me muestra. sí, sí. Pero a veces me da miedo el hablar o el, ¿sabe qué? Pero yo sé que tengo que someterme más al Señor. Amén. Hacer más sometimiento. Y por eso son los ataques. Recuérdese que ellos ven su manto. Sí. Por eso son los ataques, ¿sí? Pero sí es cierto, los dones se adormecen, son nuestros, el Señor nos los da en su misericordia y Él no nos los quita. Ellos son irrevocables, dice la palabra de Dios. Pero está en nosotros ¿qué? Cuidarlo, cultivarlo, hacerlos que crezcan. Viva Dios, aleluya. Por eso es que necesitamos estar bajo un sometimiento, ¿verdad? Y en una comunión en todo tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Viva Dios, aleluya. Hay diferentes tipos de manto, como estaba diciendo. No vamos a hablar de todos ellos por cuestión del tiempo, pero vamos a hablar de unos cuantos, ¿verdad? Y vamos a empezar, ya que empezamos el estudio o el discipulado hablando de Elías, vamos a hablar sobre el manto profético. Poderoso Dios. ¿Usted sabe cuántos profetas hay allá afuera y no saben que son profetas? Y es una pena. Da tristeza, a mí me entra una tristeza santa, como yo le llamo, porque incluso vemos brujos, ¿verdad? Personas que leen las cartas, personas que que adivinan, son personas que el Señor las creó con un don de profecía para el reino de los cielos, no para las tinieblas. Pero entonces, amén. Amén. Exacto. Amén. Es igual, es lo mismo. Magia blanca, magia negra sigue siendo magia. Poderoso Dios. Pero da tristeza. Da mucha tristeza ver que ellos están usando algo tan precioso que Dios puso en ellos para el reino de las tinieblas en vez de usarlo para el reino del Señor Jesucristo. Poderoso Dios. De igual manera, hay muchos cristianos dentro de las congregaciones que no saben que portan este don que es tan hermoso. Porque este don, este manto profético, no es para nosotros, es para edificar las almas de Cristo. Poderoso Dios. Entonces, ¿usted sabe cuántas almas hay caminando allá afuera que no están siendo edificadas porque usted como profeta tiene su don adormecido? Porque usted duda de lo que Dios le está revelando y no lo quiere desarrollar. Da mucha tristeza. El micrófono, por favor. Es como yo dije la otra vez que el Señor me puso una persona orando, entonces el rostro de ella, y yo no tenía ni teléfono ni nada, ya había cambiado el número de teléfono, eso, pero que por mensajería la conseguí. Amén. Y el Señor me estaba inquietando con ella ya una semana, y yo, Dios mío, pero como la encuentro, tendré que ir a su casa. Pero no, la conseguí por Messenger. Y yo digo, yo te tengo una palabra para ti de parte de Dios. Tú sabes, sal de lo que tú tienes que salir, salte de ahí, vuelve otra vez a lo que el Señor te puso. Y ella me dice, le di unas cuantas cosas que no, ¿verdad? Privada acá. Entonces me dice, ay, tú no sabes lo que yo estaba diciendo, Señor, confírmame lo que yo estoy pensando. Confírmame, el Señor, mira, te utilizó a ti, de cuando no nos vemos y eso, pero es verdad, Carmen, todo lo que tú me estás diciendo es verdad. ¿Sabes que es así? Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir activando. Amén. Y cada vez que tengo algo, no sé, yo no me quedo callada. Yo llamo a la persona, advierto a la persona de lo que puede pasar. Yo lo hago así. Pues yo creo que es la manera correcta, porque si me quedo callada y pasa algo, porque una persona me dice, quédate callada, no tienes que buscarla. Yo como que no tengo que buscarla, si tengo esa inquietud en mi corazón. Tengo que buscarla, tengo que encontrarla. Porque esto no es cosa del enemigo, es cosa del Señor. Y la persona está pasando por todo lo que yo le dije. Y estaba donde no tenía que estar. Y yo se lo dije. Y qué bonito. Y ella me dijo, no, dale gracias a Dios, que por lo menos, tú sabes, yo siempre he estado ahí. Ella, al principio, ella me decía que yo era su mentora. Y ella hasta instituto, cuarto año se graduó y todo eso.
Pero ¿qué pasa? Que el demonio cada rato la coge con la familia, por la familia y eso, y ella vuelve otra vez. Cae. Hasta hace poco que yo hablé con ella y le dije eso. Y me dijo así, me dijo, el Señor me confirmó contigo. Y yo no, aunque no vea a la persona ni nada, yo sé que el Señor me la pone en frente o como sea, yo la consigo. Amén. O sea, que si fuera cosa porque de Dios lo que malo, le está enviando. Que si fuera algo de demoníaco, algo, no va a pasar eso. No me importaría. Pero como yo tengo una inquietud con una persona, yo sigo como que sigo hablando y todo eso. Como le dije ayer que orara por esta persona. Amén. Que yo digo, no. Pues como yo le dije a él, y acuérdate, entonces dije, acuérdate que como yo hace poco dije, de la mochila, que yo dije, ¿cuál es tu mochila? Me dice, pues la que cargamos atrás. Yo digo, no, mi amor, la mochila es tu corazón. Que si tú la llenas de odio, de rencores, de todas esas cosas, de las cosas del mundo, se va a reventar tu mochila. Eso y por eso es que vienen los ataques rápido. O sea, tenemos que guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Viva Dios, aleluya. Amén. Poderoso Dios, aleluya. Amén, así es. Cuando usted porta un manto profético es importante, una de las cosas más importantes es saber reconocer la voz de Dios. Amén. Y lo segundo más importante es entender que el espíritu del profeta se sujeta al profeta, porque hay muchas personas que hablan por emoción y tenemos que separar la emoción de lo espiritual. Dios no quiere nada que tenga que ver con emoción. De hecho, tus lágrimas tal vez no conmuevan al Señor, pero tu fe sí. Viva Dios, aleluya. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermana Carmen. Yo sé que usted está lista para aportar. Pastora, cuando yo estaba en Puerto Rico, que yo vivía allá, está esta iglesia, ¿verdad? Que se llama Pare de Sufrir. Un día, pues ya que estamos hablando del manto, pues todos conocemos la historia de la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Que escrito está, ella gastó todo su riqueza, todos sus bienes, para que buscando la sanidad, ¿verdad? Pero hubo algo en ella que salió, que emanó virtud del maestro. Y era la fe. Sí, era Señor. Que si ella decía que si tan solo tocare el borde del maestro. Pues yo le traigo esto a colación porque esta iglesia antes mencionada, hubo un momento que estaba difundiendo por las noticias en Semana Santa que pasen por la iglesia, que le vamos a dar el manto de la salvación, el manto de la sanidad. Pues yo me puse a buscar por el internet el número de teléfono y yo llamé y yo les dije, ven acá, el manto que ustedes están dando no tiene ningún valor. El manto que ustedes están dando no es nada significativo, y empecé a hablarle, la Biblia dice que lo que salvó a esa mujer, lo que la sanó fue su fe. Amén. Porque ella dijo, si tan solo tocar el borde del manto, y empecé a predicarle por el teléfono. Gloria a Dios. Entonces me enganchaban y yo volví y llamaba. Y volví y me enganchaba. La tercera vez me dio como un coraje santo. Y yo fui personalmente porque yo vivía en la parte de atrás de ellos. Hay que leyerar, hermana, hay que tener cuidado. Sí. Y seguí, mira que yo llamé y estaba hablando sobre el borde del manto del maestro, sobre la mujer del flujo de sangre. Amén. Ellos me cerraron la puerta en la cara. Ellos me sacaron. Porque no iba de acuerdo a la doctrina. No iba de acuerdo a la doctrina de ellos, correcto. Pero hablando del manto, yo estaba estudiando en la casa. Amén. Sobre el manto, como usted bien estaba diciendo antes, dicho, que hay diferentes mantos. Junto con el manto viene un llamado. Amén. Dios llama con propósito a cada persona en particular, a cada persona que tiene un poderoso liderazgo. Amén. Como lo fue Jeremías, Ezequiel, Isaías. Ellos tuvieron un llamado profético. Y eso lo encontramos, lo vemos y lo leemos en el Antiguo Testamento. Ellos tuvieron, aparte también, como todos los profetas mencionados en la palabra,
Ellos tuvieron pero un encuentro, yo digo que Jeremías, Ezequiel, a mí me gusta mucho Ezequiel y me gusta profundizar, como siempre he dicho, va de la mano con el libro de Daniel, Apocalipsis y el mismo libro de Ezequiel. El llamado de Ezequiel fue bien profundo, porque yo creo, y usted me corrige, para mí Ezequiel fue el único que tuvo ese manto, esa cobertura total sobre un encuentro real con Dios. Él fue el único profeta que tuvo como que un face to face, un cara a cara con el Señor. Y eso lo vemos en Ezequiel 33, 34, en esos capítulos que Ezequiel habla sobre el valle de huesos secos. Y me gusta mucho porque entrar en Ezequiel es hablar del libro de Apocalipsis. Amén. O sea, es bien profundo. Y entonces todo aquel, ¿verdad?, que tenga ese llamado, que lo tenga dormido, ¿verdad? A mí me gusta, ¿verdad?, exhortarle a las personas que profundicen en la palabra y que despierte, que avive ese fuego, ese don, ese Amén. Llamamiento que Amén. hay en cada uno de ellos. Y que no, sobre todo, que no permita que el enemigo, ¿verdad?, ponga o envíe dardos de fuego en su mente, dardos de fuego en su mente, ¿para qué? Para que duden. Porque algo que mata a un profeta es la duda. Porque decíamos desde el principio, te van a atacar en tu área. Entonces, cuando el enemigo ve que tú estás portando un manto profético, va a empezar a atacarte con la duda. ¿Fue Dios que me habló o no fue Dios que me habló? ¿Debo decirlo o no debo decirlo? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si aquello? Y no podemos permitir que el enemigo siga jugando con nuestras mentes, porque nosotros, mientras estamos dejando que el enemigo juegue con nosotros, estamos dejando que el tiempo pase, el tiempo se está perdiendo. Y tú tienes un llamado que tú necesitas desarrollar y que si está dormido necesitas despertar. Y como dice la hermana Carmen, tenemos que avivar el fuego que tenemos dentro de nosotros y no permitir que el enemigo siga hablando mentiras sobre nuestras vidas, sobre nuestros llamados, sobre nuestros dones, porque necesitamos desempeñar ese llamado que Dios nos dio. Toda nueva criatura, todo creyente nacido de nuevo, porque es importante decir nacido de nuevo, porque la persona tiene que estar bautizada. Todo creyente nacido de nuevo se le recibe un don, recibe herramientas que Dios ya ha depositado, pero están dormidas y solamente vienen, ¿verdad?, a despertar para que tú la desarrolles después que tú te conviertes en una nueva criatura. De lo contrario, sucede lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Las personas en el mundo la usan para cosas que no deben usarla, como las personas que con espíritu de adivinación, que son dones proféticos, pero que lo usan para mal. Viva Dios, aleluya. Pastora, una última cosita. Pablo, en sus cartas, usted mencionó a Timoteo 4:13, segunda, ¿verdad? 14. Pablo le menciona a Timoteo sobre el manto. Y Pablo, como sabía que era su final, él le habló a Timoteo mediante sus cartas sobre que él necesitaba esa cobertura de Dios. Amén. Y que él le pediría a Dios el manto. La Biblia no lo dice específicamente, pero dentro del contexto, exacto, eso fue lo que Pablo le dijo. Y, ¿verdad? Y qué mejor enseñanza de que nosotros le podemos pedir esa cobertura. Sí, de hecho, Señor. nosotros estamos cubiertos. Amén. Porque Jesucristo pagó un precio por cada uno de nosotros. Por ende, Amén. somos llamados sus hijos, pues Amén. estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Amén. Amén. Yo lo que iba a decirle era que a mí me gusta la corrección. No me molesta de que usted, pastora, si yo digo algo y me diga aparte, no me molesta eso, al contrario, me gusta porque aprendo. Amén. O sea que, pero yo sí digo todo lo que yo de esto, yo lo digo. Sea, como usted dijo, sea de acá o sea de allá, pero yo lo digo. Y si ven algo, usted ve algo en mí, o el pastor o algo, y lo de eso me lo dicen, pues es bueno para
yo acepto el que me corrijan. Amén. Como digo, aprendo, pero no me quedo callada. Porque hace poco tuve un suceso, hace un tiempo atrás tuve un suceso en mi propia casa, donde este señor siempre va y le doy un poco de café porque él no tiene a nadie. Entonces, cuando yo estoy sentada así, él estaba sentado de lado, y yo vi 2 personas que pasaron detrás de él. Yo hice así, miré 2 veces y vi dos sombras que pasaron detrás de él. Entonces yo bromeando para que no se asustara y eso, bromeando digo, ay, déjame abrir esta puerta, espérate, porque ahí como por ahí están los espíritus chocarreros, para que se vayan por ahí para abajo y se tiren al lago. Y él se echa a reír, pero yo sentí otra cosa. Yo decía, hay algo pasar aquí. Entonces y me decía, ¿pero qué tuviste? Ay, no, como dos sombras que pasan detrás de ti, pero no te apures que yo le abro la puerta y se van para el lago, los dos se van fuera de aquí, así. Yo reprendiendo para que no se asustara. Amén. ¿Sabe que 2 familiares se le murieron uno tras de otro? Oh, wow. A él. Wow. 2 hermanos y sobrinos. Wow. Eso yo pude visualizarlo, pero lo dije, ¿sabes? Pero yo no lo digo, lo creo porque el Señor, yo me acuerdo cuando que anciana dijo que todo lo que yo viera, o el Señor que lo dijera, me quedara callada. Amén. Y por no quedarme callado, pues, qué bueno que el Señor pues me corrobora que estoy diciendo la verdad. Amén. 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 Pues se supone que sí, ¿verdad? Si la profecía viene de Dios, se supone que se cumpla. Amén. Eso es lo que valida la profecía. Aunque hay cosas que pueden que no suceda porque Dios en su misericordia cambia el resultado a través de las oraciones. Viva Dios, aleluya. Entonces el manto profético es quizás el ejemplo más destacado que tenemos en la Biblia. Por el ejemplo que dimos de Elías y Eliseo, viva Dios, aleluya. El manto profético representa la autoridad y la unción profética otorgada por Dios a sus portavoces. Los profetas, ¿qué son? Portavoces del Señor. Viva Dios, aleluya. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo llevaban un manto distintivo, como vimos con Elías y Eliseo. Cuando Elías arrojó su manto sobre Eliseo, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, ¿verdad? Estaba simbólicamente haciendo un traspaso o una transferencia de su llamado profético hacia él. Entonces, años más tarde, vemos que Elías partió las aguas del Jordán con su manto antes de ser arrebatado, en Segunda de Reyes, capítulo 8, y al ascender al cielo dejó caer su manto. Entonces Eliseo lo tomó y con el mismo manto pudo abrir nuevamente el Jordán, proeza que había hecho Elías antes de partir. Viva Dios, aleluya. El manto profético, por tanto, simboliza el poder y la autoridad. Poderoso Dios. El poder y la autoridad divina para hablar en nombre de Dios, hacer milagros y guiar al pueblo o edificar al pueblo. También indica sucesión y continuidad, ¿verdad? El mismo espíritu de profecía pasando de una generación a otra generación. Donde vemos en el libro de Números, capítulo 11, versículo 25, donde el espíritu de Moisés reposó sobre otros 70 líderes. Esto es un ejemplo de transferencia espiritual, aunque no involucró físicamente un manto. Viva Dios, aleluya. En la actualidad podríamos hablar de manto profético, refiriéndonos a aquellos ministros dotados por el Espíritu Santo para profetizar, exhortar con autoridad y revelar la voluntad del Padre al pueblo, a las personas, edificar. Un profeta se supone que edifique. Viva Dios, aleluya. Un rasgo de este manto es la pasión por la verdad de Dios. Un profeta tiene una pasión por la verdad de Dios y la justicia. Por eso es importante dividir lo emocional a lo profético. Viva Dios, aleluya. Y tienen la valentía para proclamarla, pero por eso es que el enemigo ataca esa valentía poniendo dardos de dudas, ¿verdad? Entonces ahí el profeta coge miedo y calla y no habla.
Entonces se convierte en cobarde. Pero ¿qué pasa? La Biblia me dice que los cobardes no entran al reino de los cielos. Entonces tenemos que dejar de ser cobardes y empezar a hacer lo que Jehová nos mandó a hacer. Viva Dios, aleluya. Amén. Así como señales que confirman el mensaje que Dios está dando. Lo vemos en el libro de Amós, capítulo 3, versículos 7 y 8. Y lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 17 y 18. Viva Dios, aleluya. También está el manto sacerdotal. En el antiguo pacto, los sacerdotes y sumos sacerdotes debían usar vestiduras sagradas específicas que nadie más podía utilizar, porque esto era lo que les identificaba. Entre ellas se menciona un manto sacerdotal. Por ejemplo, Dios ordenó a Moisés confeccionar para Aarón un conjunto de ropa. ¿Y qué eran esas ropas? Eran el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Y esto lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 4. El manto del efod era una túnica azul larga que el sumo sacerdote vestía debajo del efod, con campanillas de oro en el borde. ¿Qué simbolizaba este manto? Este manto representaba santidad, número 1. Representaba servicio, número 2, y representaba mediación. ¿Por qué mediación? Porque era quien se paraba, era quien se presentaba delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Por el pueblo. Poderoso Dios. Hoy bajo el nuevo pacto, todos los creyentes somos, como ustedes dijeron al principio, real que sacerdocio. Viva Dios, aleluya. Y esto lo vemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es decir, que se nos ha dado un manto sacerdotal espiritual. Nosotros de por sí traemos un manto sacerdotal espiritual. Esto significa que estamos revestidos de autoridad para ministrar a Dios, porque los sacerdotes eso era lo que hacían, ministraban la presencia de Dios. Y voy a abrir un paréntesis, poderoso Dios, porque la iglesia cristiana ya no sabe ministrar la presencia de Dios. Entonces llegamos delante del Señor en oración, hablamos como una carretilla sin freno, le presentamos todos nuestros problemas y hasta le decimos cómo es que lo va a resolver. Cierro oración, me paro y me voy, amén. Así no se ministra la presencia de Dios. La presencia de Dios se ministra en adoración, poderoso Dios. Y no estamos hablando del ministerio o manto de adoración. Estamos hablando de que somos todos sacerdotes, lo acabamos de decir. Y el sacerdote ministraba la presencia. Entonces necesitamos adorar al Señor. Cuando usted va a orar, es importante que usted adore al Señor, que usted lo exalte. Y si puede poner adoración para usted guiarse a través de esa adoración, ¿verdad? Bajita. Hay incluso adoraciones que son instrumentales, que usted no tiene que tenerla con letra. Pero mientras usted esté en la presencia del Señor, yo le exhorto, ¿verdad? Que usted tome un tiempo en silencio. Que usted se quede calladito en la presencia del Señor solamente con la adoración ahí bajita. Y solamente adórele. Adore a su Dios, adore al Señor. Y usted va a ver que eso va a hacer una gran diferencia en su tiempo de adoración. Porque tenemos que aprender a ministrar la presencia de Dios como sacerdotes que somos. Usted no ministra la presencia de Dios simplemente parándose diciendo, Señor, gracias por este día, gracias por cuidarme, te pido que me bendiga. Señor, tengo tal problema, Padre, tú lo puedes resolver de tal y tal manera. Amén. Cuídame, bendíceme, cuídame mientras duermo. Amén. Así no se ministra la presencia del Señor. La presencia del Señor no se ministra cuando usted se sienta a comer, a decir, Padre, gracias por nuestros alimentos, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Así no se ministra la presencia del Señor. Viva Dios, aleluya. Así no se ministra. La presencia del Señor tampoco se ministra por la mañana cuando usted se levanta, se tira de la cama y dice, Señor, gracias por este día. Cuídame, líbrame de accidente en el nombre de Jesús. Amén. Así no se ministra la presencia del Señor. Viva Dios, aleluya. Haz uso de tu manto sacerdotal. Aprende a ministrar la presencia del Señor. Y tú verás que muchas cosas van a cambiar. Y eso es lo que te va a enamorar.
Porque Dios hace presencia cuando usted le busca de la manera correcta. Viva Dios, aleluya. Usted se va a enamorar de la oración. Muchas personas no les gustan orar, pero es porque lo hacen de la manera incorrecta. No saben orar. Orar no es yo hablar y ahí terminamos, adiós, gracias. No, orar es usted entrar en la presencia santa del Señor en adoración. Ministrar la presencia. Viva Dios, aleluya. Cuando usted hace esto en adoración, asegúrese de tener una libreta y un lápiz, porque le aseguro al 100% que el Señor le va a hablar. Y usted va a querer apuntar lo que Dios le dice. Cuando usted ministra la presencia del Señor de la manera correcta, su presencia desciende. Él llega. Y usted lo va a notar, usted lo va a ver, usted se va a dar cuenta que papá llegó, porque es que no hay cuerpo que resista la presencia del Señor, pero tenemos que aprender a ministrar su presencia, amén. Micrófono. Que después no nos escuchan en las redes. Sí, como me pasa mucho a mí, a veces me hinco a orar, pongo alabanza de adoración. Pero entonces lo que pego a llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Y así se ministra la presencia de Dios. Y yo quiero como, pero no, y sigo llorando, y así, como otras veces alabando a Dios, y gloria a Dios, entonces para lo último es que vengo a decirle al Señor. Es que así es que se ministra. Mire, cuando usted está ministrando la presencia del Señor de la manera correcta, es como si estuviéramos en un circo. Usted empieza sonriéndose. En el medio está llorando. Al otro tiempo está hablando en lengua. Termina adorando y dando gracias. Porque así es como se ministra. Cuando usted permite que el Espíritu Santo tome control y usted está ministrando la presencia del Señor de la manera correcta, usted va a pasar por todas esas etapas. El espíritu se quebranta, porque es una manera del Señor primero trabajar con tu espíritu, con tus emociones. Viva Dios, aleluya, con tu carácter. Cuando tú estás ministrando a la presencia del Señor de la manera correcta, Dios trabaja contigo y saca de adentro de ti cosas que tú ni siquiera sabes que tienes. Pero tú lo ministras a Él y Él te está ministrando a ti. Por eso lloramos, nos bebemos la lágrima ministrando la presencia del Señor. Pero es que esa es la manera correcta de hacerlo. Cuando yo estoy orando, viva Dios. No hay, para la gloria del Señor, venimos a orar los martes. Y no hay un día que yo no me beba las lágrimas. Porque es que así es que se tiene que ministrar a la presencia del Señor. Primero se provoca una ruptura en nuestro espíritu. Se quebranta. Viva Dios, aleluya. Porque así es que Dios empieza a trabajar con nosotros. Y terminamos en acción de gracia. Es un proceso, pero hay que aprender a ministrar su presencia. Viva Dios, aleluya. También, porque a veces uno empieza y uno quiere como que hablar y sigue hablando lengua, y sigue hablando lengua, y sigue hablando lengua. Sí. Y aunque usted no entienda tal vez lo que usted está hablando en lenguas, el Espíritu Santo, sí, porque nosotros no sabemos de qué tenemos necesidad. Nosotros pensamos que tenemos necesidad de un carro o de una casa, cuando el Espíritu Santo dice no, de lo que tú tienes necesidad es de que te saquen el espíritu de cobardía. Viva Dios, aleluya. La necesidad que tú tienes es que sacarte esta espinita que tú tienes en el corazón. Esta es tu verdadera necesidad. Tu verdadera necesidad es equiparte para que tú hagas lo que tú necesitas hacer para el reino de los cielos aquí en la tierra. Esa es tu verdadera necesidad. Pero nosotros pensamos carnalmente en las cosas del mundo, pero el Espíritu Santo, como sí sabe de que tenemos necesidad, Él gime por nosotros. Él clama por nosotros. Nunca me he puesto a orar por que quiero esto y quiero aquello y quiero lo otro. Yo siempre oro, prefiero la salvación de mi familia, amén, de cosas así, que de bienes. No es malo que uno ore por algo que uno necesita. No para nada. Porque no es malo, seguro. No para nada. Dios es el dueño del oro y la plata. Amén, y es eso es para así. nosotros, sus hijos que le servimos. Amén, no eso malo, es así. Pero que no me sale estar, ay Señor, no necesito, no. Señor, no, yo necesito que tú salves a mi familia. Amén. Cosas así, más que amén, cosas así, materiales. Amén, eso es así. La palabra dice, ¿verdad?, que por nada estemos afanados, sino que traigamos en petición de oración, ¿verdad?, lo que nosotros necesitamos delante del Señor. Y el Señor se va a encargar. Entonces, si estamos afanados porque tal vez no tenemos con qué pagar la renta, traigámoslos al Señor.
en oración. Si estamos afanados porque Dios, este apartamento es muy estrecho, necesito algo más grande, traigámoslos al Señor. Eso no es un pecado. Amén. Vamos a orar por eso. Viva Dios, aleluya. Eso no es un pecado, pero cuando estamos hablando de ministrar, la presencia del Señor es diferente. Viva Dios, aleluya. Amén. Amén. Entonces, esto significa que estamos revestidos de autoridad para ministrar a Dios con adoración e intercesión y para bendecir a otros compartiendo el conocimiento de Dios. Cuando hablamos de alguien con un manto sacerdotal en sentido contemporáneo, podríamos referirnos a una persona con llamado a la intercesión, con llamado a la oración, ¿verdad? A estar en la brecha. Personas que están en la brecha como mediador entre alguien o algo y Dios, llevando las cargas del pueblo. Hay personas que literalmente están llamadas para eso, para interceder, para estar metido en la brecha todo el tiempo. Poderoso Dios. Entonces es un rol similar a el rol sacerdotal del Antiguo Testamento y que hoy también lo ejercen los pastores. Viva Dios, aleluya. Entonces, pasando a eso, vamos a hablar sobre el manto de autoridad. Viva Dios, aleluya. ¿Está bien? Vamos a reprender eso ahora en el nombre de Jesús. En las culturas antiguas, usar cierto manto o capa era señal de rango o autoridad. Era una señal de rango o autoridad. La Biblia registra eventos donde un manto refleja autoridad gobernante o liderazgo. Un ejemplo, ¿verdad?, ocurre en Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 27 y 28. Vemos que después que el rey Saúl desobedeció a Dios, el profeta Samuel le comunicó que el Señor lo había rechazado, como Samuel declaró. Jehová ha rasgado de ti hoy el reino de Israel. ¿Pero por qué fue eso? Eso fue porque él echó mano del borde del manto de Samuel y este manto se rompió. Viva Dios, aleluya. Entonces, usando la rotura del manto como símbolo de que la autoridad real le iba a ser quitada. Poderoso Dios. Entonces vemos que el manto de Samuel representaba que la autoridad de la palabra profética sobre el rey, y al romperse se ilustró la pérdida de autoridad de Saúl. Otro episodio es cuando David, antes de ser rey, respetó la investidura de Saúl como un ungido de Jehová, que aunque tal vez él no estaba, viva Dios, aleluya, haciendo las cosas de la manera correcta, él como quiera seguía bajo una cobertura de un manto, y los mantos tenemos que respetarlos, poderoso Dios. Entonces él se sintió culpable porque él cortó furtivamente un pedazo del manto de Saúl mientras Saúl dormía dentro de la cueva. Esto se encuentra en 1 de Samuel capítulo 24, versículo 4 al 6. David reconocía que el manto real de Saúl simbolizaba su autoridad dada por Dios. Y ni siquiera ese pequeño acto debía hacerse contra él, porque hay que respetar las autoridades y los mantos, poderoso Dios. Estos ejemplos muestran que un manto de autoridad es la cobertura legítima que Dios otorga a alguien en posición de ¿qué? Del liderazgo. En términos espirituales actuales, hablando hoy en día, podríamos hablar del manto de autoridad al referirnos, por ejemplo, a la autoridad pastoral o apostólica. Ministros a quienes Dios les ha dado cobertura, manto para dirigir, corregir y cuidar al pueblo de Dios. Viva Dios, aleluya. Cuando alguien trata de ministrar sin tener ese manto, carece del respaldo divino. Y eso es muy peligroso. Hay personas que se autodenominan pastores. Hay personas que ejercen un pastorado sin tener el llamado, sin tener la cobertura, sin tener el manto. Y eso acarrea consecuencias de las cuales no vamos a hablar por cuestión de tiempo, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Poderoso Dios. En cambio, quien porte el manto de autoridad dado por Dios, sea en la esfera que sea, grande o pequeña, sirve con la gracia y el respaldo del Señor para guiar, y los demás pueden reconocer ese toque de autoridad espiritual. Hay personas que usted ve, pastores que usted ve, que usted se le ve la autoridad
portan la autoridad, les sale por los poros, en la manera en como hablan con autoridad, corrigen al pueblo con autoridad, enseñan con autoridad, porque es que lo portan. Viva Dios, aleluya. ¿Ok? ¿Hasta aquí me siguen? Amén. El verdadero manto de autoridad se percibe en la unción y el fruto, no solo en la vestimenta externa o en título, como decíamos al principio. Jesucristo, que es nuestro gran ejemplo, por ejemplo, no tenía un manto terrenal de rey. Pero ¿qué pasaba? La gente se admiraba de sus enseñanzas porque les enseñaba como quien, dice la palabra, como quien tenía autoridad. Poderoso Dios. Su autoridad provenía del Espíritu Santo y de su identidad divina. Por eso es importante saber quién es usted. ¿Quién es usted? Poderoso Dios. Identidad. El cristiano ya no tiene identidad. Viva Dios, aleluya. Así también el creyente investido de autoridad espiritual lleva un manto intangible que usted no lo puede tocar, pero real, que influencia a otros y somete las tinieblas en el ámbito donde Dios lo coloca. Amén. Entonces, Dios, por ejemplo, nos entregó este pueblo. Nosotros podemos ejercer autoridad sobre los demonios en este pueblo porque Jehová nos lo entregó. Ahora, hay pastores que andan perdidos por allá en la land, como yo digo, y no saben la autoridad que se les ha entregado y no someten a los demonios del área. Viva Dios, aleluya. Pero ese es tema para otro día. Poderoso Dios. Quiero abrir paréntesis. Hermano Samuel, usted está muy caballadito. Son las 8:35, se me está yendo el tiempo, pero no quiero dar una segunda parte. ¿Está bien, hermano Samuel? ¿Nada que aportar? Amén. Quiero abrir un paréntesis y hablar sobre el manto babilónico. Es importante que toquemos este punto porque nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado. En el libro de Josué, capítulo 7, encontramos una referencia específica a un manto muy diferente a lo que nosotros estamos estudiando esta noche, ¿verdad? Que es el manto babilónico. Después de la caída de Jericó, Dios había ordenado a Israel no tomar para sí el botín, pues todo debía ser dedicado al Señor o destruirlo. Había un mandato, Dios dio dirección. La dirección para el pueblo de Israel, ¿cuál fue? No podían tomar nada para ellos porque todo tenía que ser dedicado a Dios y si no se dedicaba a Dios, tenían que destruirlo. Amén. Sin embargo, un cristiano, un israelita, viva Dios, aleluya, llamado Acán, un cristiano llamado Josefo, María, Gertrudis, no sé, aleluya, desobedeció. Cuando Jericó cayó, Acán vio entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro. Entonces, llevado por la codicia, ¿qué él hizo? Tomó el manto, tomó la plata y tomó el lingote de oro. Poderoso Dios. Esta acción pecaminosa tuvo graves consecuencias porque la presencia de Dios se apartó totalmente del campamento. Israel fue derrotado en la siguiente batalla, que fue cuando peleó contra la ciudad de Ai. Y solo después de confesar el pecado, para que ustedes vean la importancia de confesar los pecados, solamente después que confesó el pecado y eliminó todo lo que tomó, Dios también eliminó a Acán, eliminó a la familia. Solamente después que sucedió todo eso, fue que la bendición de Dios volvió al pueblo. Viva Dios, aleluya. Pero, ¿qué representa espiritualmente este manto babilónico? El texto hebreo lo llama un hermoso manto de Shinar, o sea, Babilonia. Era probablemente una prenda lujosa confeccionada con la fina artesanía de Babilonia. Babilonia era famosa por sus telas y los colores que las telas traían. Entonces, en la Biblia, Babilonia simboliza que la arrogancia humana, amén, simboliza idolatría, amén, simboliza seducción del mundo, lo que te atrae del mundo, viva Dios, aleluya. Recordemos que Babilonia tiene su origen en Babel. ¿Y qué pasó en Babel? Los hombres
tenían un corazón altivo y quisieron hacerse un nombre y construir una torre que llegase hasta el cielo independientemente de Dios. Por eso fue que el Señor tuvo que crear diferentes lenguas para confundirlos, para que no se entendiera el uno con el otro. Y esto lo vemos en el libro de Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Poderoso Dios. El espíritu de Babilonia es el del humanismo autosuficiente y orgulloso que se olvida de su creador. Cuidado de portar ese manto. Usted no es autosuficiente. Necesitamos a Jehová hasta para ir al baño. Viva Dios, aleluya. Cuando usted entienda eso, poderoso Dios, la altivez que tenemos va a bajar al piso. Necesitamos a Dios para todo, porque gracias a Él estamos vivos, caminando, respirando, podemos ver, podemos escuchar, tenemos brazos, tenemos piernas, ¿verdad? No nos falta ningún órgano, pero es gracias a Él. Poderoso Dios. Si hacemos algo bueno, no es porque haya nada bueno en mí, es porque su gracia está en mí. A través de Él yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no, en mí no hay nada, poderoso Dios. Entonces tenemos que matar esa autosuficiencia que tienen los cristianos que piensan que no dependen del Señor. Viva Dios, aleluya. Esto es un manto babilónico y tenemos que tener cuidado con ese tipo de manto, poderoso Dios. Para Acán tomar el manto babilónico implicó desobedecer abiertamente la orden divina por algo material y ostentoso, porque él desobedeció lo que el Señor dijo. Viva Dios, aleluya. Él escondió el manto debajo de su tienda, quizás pensando que era un tesoro valioso y que valía la pena guardar. O sea, puso lo material por encima de la dirección de Dios. ¿Y cuántas veces no hacemos eso? Tal vez no con un lingote de oro ni con plata, pero cuántas veces nosotros no desobedecemos la palabra de Dios y ponemos por encima de lo que Dios nos manda a hacer nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos carnales y humanos. Viva Dios, aleluya. Lo que nosotros pensamos que es bueno y que es lo que nos conviene según nosotros, viva Dios, aleluya. Y no escuchamos la voz de Dios cuando el Señor nos dice, nos dirige, poderoso Dios. Viva Dios, aleluya. Tenemos que cuidarnos del manto babilónico. Ya estamos terminando. Poderoso Dios. La idea de estar revestidos de un manto espiritual no es un concepto teórico, sino una realidad que influye profundamente en la vida y en la identidad de nosotros los creyentes. Como abrimos el discipulado, es lo que te va a decir quién tú eres, es lo que te va a dar identidad, porque en base a ese manto es que tú tienes que moverte en este mundo. Poderoso Dios. Saber que estamos vestidos con algo dado por Dios fortalece la comprensión de quiénes somos en Él. El manto define tu llamado específico, lo que nos ayuda a enfocar nuestra entrega y nuestro camino por el Señor. Porque si yo sé que mi manto no es adorar, yo no voy a querer entrar en el ministerio de adoración porque Dios no me quiere por ahí. Viva Dios, aleluya, amén. Entonces el manto nos guía, nos dirige al propósito que Dios ya nos entregó. Viva Dios, aleluya. El apóstol Pablo a menudo se presentaba diciendo que era llamado a ser apóstol por voluntad de Dios. Él tenía claro su manto apostólico que él cargaba, y eso marcó el curso de su vida entera. El apóstol Pablo no hizo otra cosa. No hizo otra cosa, poderoso Dios. Del mismo modo, nuestro manto se supone que nos alinee con el propósito de Dios, dándonos sentido de nuestro destino. Viva Dios, es como una brújula. Nuestro manto es como una brújula, nos ayuda a identificar a dónde es que tenemos que estar, poderoso Dios. Y evita que nos dispersemos en cosas que no nos corresponden, poderoso Dios. En conclusión, el manto espiritual influye en nuestra identidad, en nuestro servicio y en nuestra herencia espiritual. Dios ha querido mostrarnos a través de la figura del manto que estamos cubiertos, que somos capacitados, porque Él nos capacita, y que estamos autorizados por Él, no por hombre, no por voz de hombre, no por mano de hombre. Estamos autorizados por Él para cumplir nuestro propósito en la tierra. No somos huérfanos espirituales ni andamos desnudos. Tenemos una cobertura
ante la fuerza del mal. Así es que no podemos tener miedo, viva Dios, aleluya, al ejercer nuestro llamado. Tenemos un manto dado por nuestro Padre Celestial. Caminar en esa verdad va a transformar nuestra manera de vivir y nos va a hacer que nosotros nos veamos como elegidos y revestidos de Dios. Viva Dios, aleluya. Entonces, si yo le preguntaré a ustedes cuál es su llamado, cuál es su manto después de este discipulado, ¿usted puede contestar? La hermana sabe cuál es su llamado. Hermano Samuel. Hermana Carmen. ¿A dónde está su lucha espiritual? ¿En qué área el Señor la usa? ¿Cuáles son los frutos que usted está dando? Amén. Amén. Entonces usted tiene que moverse en lo que es su cobertura. Viva Dios, aleluya. Amén. ¿Alguna pregunta? Segunda parte. Amén. Bueno, pero hasta aquí lo dejamos, son las 8:45, creo que es una buena base. Vamos a orar, si el Señor nos da para segunda parte, hacemos segunda parte. Viva Dios, aleluya. Viva Dios, aleluya. Qué bonito. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para ser despedido. Le damos las gracias y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria es para Él. Viva Dios, aleluya. Porque como siempre digo, no tenemos nada que dar que no venga del Padre. Gracias Dios, gracias Señor. Padre, te damos gracias Señor por este tiempo tan ameno que tú nos has dado en tu presencia, en tu casa, Señor, bendito Dios. Qué bonito es disgustar tu palabra, Señor. Oh, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, Señor amado. Oh, bendito Dios, no hay mejor lugar que este. Es un deleite, Señor, discutir sobre tu palabra, Padre mío. Oh, bendito Dios, yo te pido en el nombre poderoso de Jesucristo que cada día, Señor, se haga más tangible nuestro llamado, Padre eterno. Oh, bendito Dios, para poder, Señor amado, oh, enfrentar, Padre santo, oh, bendito Dios, nuestro día a día con carácter, con autoridad, con identidad, Señor amado, que no somos huérfanos, Señor amado mío, sino que somos hijos del gran yo soy, Padre eterno. Oh, bendito Dios, sigue capacitándonos, Señor, sigue enseñándonos, Señor. Oh, bendito Dios, pon en nosotros un espíritu mayor de sabiduría, Señor. Te pedimos sabiduría, te pedimos inteligencia. Cuélgala en nuestro cuello, Señor amado mío, Padre eterno. Oh, bendito Dios, que tu luz, Jesucristo, brille, Padre santo. Oh, gracias, Padre. Que la luz de Cristo Jesús brille a través de cada uno de nosotros, a donde quiera que vayamos. Que nosotros menguemos para que el Señor crezca cada vez más en nosotros. Que cuando lleguemos a los lugares no nos vean a nosotros, sino que vean a tu presencia en nosotros, Padre Santo. Yo te pido, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre, que tú bendigas a todo aquel, bendito Dios, oh Padre Santo, que estás recibiendo este discipulado, Padre eterno, que tú traigas entendimiento y sabiduría, Señor, oh Padre eterno, en su corazón, Señor, que aprendan a discernir tu voz, que aprendan a escucharte, que cuando tú le hables, que no tengan dudas, Señor, que eres tú hablándole a su espíritu. Pon hambre, Señor, por tu presencia, hambre porque te busquen cada día, Señor amado. Oh Padre eterno, hambre, Padre mío. Oh bendito Dios, oh Padre santo, por estar, Señor, delante de tu trono, Padre eterno. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Y de esa misma manera, Padre Santo, tomamos autoridad sobre todo lo que se mueve en los aires, en la tierra y debajo de ella. En el nombre poderoso de Jesucristo, atamos y reprendemos todo espíritu de venganza.
Lo echamos fuera en esta hora en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo enviamos al abismo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Recibe sanidad ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Nombre que es sobre todo nombre. Y toda influencia satánica en tu vida se va ahora en el nombre poderoso de Jesús. Suelta la mente, Satanás, ahora en el nombre de Jesús. Suelta los pensamientos, suelta los pensamientos, suelta los pensamientos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre, venimos atando y reprendiendo, oh Padre eterno, con la autoridad delegada por Cristo Jesús, toda influencia satánica, en el nombre poderoso de Jesucristo, bipolaridad, le echamos fuera ahora en el nombre de Jesús. Veo la palabra escrita, viva Dios, aleluya. Todo espíritu de doble ánimo lo echamos fuera ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh Padre Santo, todo trastorno de personalidad en el nombre poderoso de Jesucristo lo echamos fuera ahora en el nombre poderoso de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, nombre que es sobre todo nombre, nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor, gracias, Señor. Recibe honor, recibe gloria, recibe honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Jesucristo. En las redes están pidiendo segunda parte. Vamos a orarle al Señor. Y si el Señor nos autoriza, pues daremos una segunda parte. Tocaremos los otros mantos. Viva Dios, aleluya. Si no, hacemos la voluntad del Padre. Viva Dios, aleluya. Pero tome las notas, vea el video otra vez. Miren los pasajes bíblicos de los cuales hablamos y estudien en casita, porque el Espíritu Santo es el que da la sabiduría y el entendimiento. Y no hay mejor maestro que el Señor. Amén. Oramos para despedirnos. Padre, te damos gracias, honor, gloria y honra, Señor. Oh bendito Dios, recibe gloria, Padre eterno. Padre Santo, partimos de esta tu casa, mas no de tu presencia, Señor. Llévanos con bien a nuestros respectivos hogares, en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y un espíritu en victoria. Dice: amén. Haga de todo menos pecar, porque si peca y viene Cristo, se queda. Viva Dios, aleluya. Estamos aquí el viernes para la gloria del Señor a las 7 de la noche y el domingo con nuestro servicio de adoración dominical. Que el Señor les bendiga.